Esa noche, en un pueblo perdido entre los cerros de Oaxaca, una decisión tomada en medio del pánico cambió el destino de dos familias para siempre. ¿Hasta dónde llegarías para defender lo que sabes, aunque el mundo entero te dijera que estás equivocado? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es la historia de cómo Edúbiges Saldívar, una partera que aprendió su oficio de su abuela y de las montañas mismas, se enfrentó al doctor más poderoso del pueblo, arriesgó su reputación de toda una vida y demostró que la sabiduría ancestral a veces ve lo que los libros modernos no pueden comprender. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. El pueblo de San Bartolomé Soogocho se despertaba con el canto de los gallos y el olor a tortillas recién hechas en los comales de adobe. Era 1952, y en ese rincón de la Sierra Norte de Oaxaca, el tiempo parecía moverse más despacio que en el resto del mundo. Las calles empedradas subían y bajaban entre casas de adobe con techos de teja roja, y desde la plaza central, con su kiosco de hierro forjado, se podía ver cómo la neblina de la mañana se deslizaba entre los pinos como un río silencioso. Edúbiges Saldívar tenía 53 años y manos que habían traído al mundo a más de 200 niños. Su casa, pequeña pero impecable, estaba en la parte alta del pueblo, donde el camino de tierra se volvía más angosto y las sombras de los árboles caían largas sobre el suelo polvoriento. En su cocina siempre había té de hierbas hirviendo en una olla de barro, manzanilla para el susto, epazote para los cólicos, árnica para los golpes. Pero lo que nadie en San Bartolomé podía ver aún era la tormenta que se avecinaba. 3 meses antes había llegado al pueblo el doctor Nabor Cisneros, un hombre de 32 años con diploma de la Universidad de la capital y una maleta llena de certezas. Venía del programa de salud rural del gobierno y desde el primer día dejó claro que las cosas iban a cambiar. Este pueblo necesita medicina moderna, no supersticiones, había dicho en su primera reunión con el alcalde. Edúbiges se había enterado por las comadres del mercado. No le había dado mucha importancia entonces. Llevaba 30 años atendiendo partos y los médicos iban y venían. El pueblo siempre volvía a buscarla a ella. Lo que no sabía era que el doctor Cisneros no era como los anteriores. La primera confrontación llegó un martes de septiembre, cuando Crescencia Valenzuela, embarazada de 7 meses de su tercer hijo, fue a consulta con Edúbiges. La joven tenía 23 años y vivía en el rancho de su suegra, a media hora de camino del pueblo. Edúbiges la recibió en su patio, donde el sol de la tarde calentaba las piedras del piso y las gallinas picoteaban entre las macetas de albahaca y hierbabuena. Con manos expertas, palpó el vientre de Crescencia, sintiendo la posición del bebé bajo la piel tensa. «El niño viene atravesado», dijo con voz tranquila. «Pero tenemos tiempo. Voy a hacerte sobadera cada semana hasta que se acomode». «¿Y si no se acomoda, doña Edúbiges? Se va a acomodar, hija. Llevo 30 años haciendo esto. Hay que hablarle bonito al niño, pedirle que se dé la vuelta. Y tú tienes que caminar, no estar todo el día sentada». Crescencia asintió, aliviada. Confiaba en las manos de Edúbiges, como había confiado su madre y su abuela antes que ella. Pero una semana después, cuando Crescencia fue al nuevo centro de salud para que le dieran vitaminas, el doctor Cisneros revisó su expediente y frunció el ceño. «¿Quién le dijo que el bebé está en mala posición?» «Doña Edúbiges, doctor. Ella me está sobando para que se acomode». El rostro del doctor se endureció. «Esa mujer no tiene ningún entrenamiento médico. Las sobadas son peligrosas. Puede causarle daño al bebé o a usted. Si el niño está atravesado, necesita atención especializada,
posiblemente cesárea en Oaxaca. Crescencia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero doña Eduviges ha atendido a mi mamá, a mi hermana. No me importa cuántas ha atendido. La medicina ha avanzado. Estas prácticas antiguas son ignorancia pura. Sin saberlo, con esas palabras, el doctor acababa de encender una mecha que ardería durante semanas. La noticia corrió por el pueblo como el viento entre los pinos. En el mercado, en la plaza, en los patios donde las mujeres lavaban ropa, se hablaba de lo mismo. El doctor nuevo estaba en contra de doña Eduviges. ¿Quién se cree ese hombre?, decía Luciana Medrano mientras vendía elotes asados. Mi madre nació en las manos de doña Eduviges, y yo también, y mis 4 hijos. Los doctores de la ciudad creen que lo saben todo, agregaba Primitiva Ochoa. Pero cuando llega la hora de verdad, ¿dónde están? Doña Eduviges está aquí día y noche, llueva o truene. Pero había otras voces, más jóvenes, que empezaban a dudar. Tal vez el doctor tiene razón, comentaba Berenice Tobar, maestra de la escuela. El mundo está cambiando. Hay cosas que la ciencia puede explicar mejor. Eduviges escuchaba todo esto en silencio. No era mujer de muchas palabras ni de pleitos. Su trabajo hablaba por ella. Pero sentía en el pecho una opresión que no había sentido nunca. Una tarde, mientras molía maíz en su metate de piedra para hacer tamales, su comadre Apolonia Rentería llegó con el rostro preocupado. Comadre, el doctor está diciendo en el centro de salud que las parteras son peligrosas, que ya no deben atender partos. Eduviges dejó de moler. Sus manos, fuertes y curtidas por años de trabajo, temblaban ligeramente. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que las mujeres caminen 2 horas hasta Oaxaca cuando les llegue el dolor? ¿Que den a luz en el camino? No sé, comadre. Solo te digo lo que escuché. El doctor está muy decidido. Esa noche, Eduviges no pudo dormir. Miraba el techo de vigas de madera de su cuarto mientras el viento hacía crujir las tejas. En la penumbra podía ver el bulto envuelto en tela que guardaba sus herramientas, tijeras limpias para cortar el cordón, aceites de hierbas para masajes, el rosario que había pertenecido a su abuela partera. ¿Cómo podía ese hombre, que apenas llevaba 3 meses en el pueblo, decir que todo lo que ella sabía no valía nada? Pero lo que nadie imaginaba era que muy pronto el destino pondría a ambos a prueba. 2 semanas después, en una noche de octubre en que la luna llena iluminaba las calles empedradas como si fuera de día, alguien golpeó con urgencia la puerta de Eduviges. «Doña Eduviges. Doña Eduviges, por favor». Era Tranquilino Valenzuela, el esposo de Crescencia, con el rostro desencajado por el pánico. «Es mi mujer, doña Eduviges. Empezó con los dolores hace 4 horas. Fuimos con el doctor, pero él dice que el niño está muy mal puesto, que necesita ir a Oaxaca». «Pero no hay manera, doña Eduviges. No hay carro disponible hasta mañana y el dolor ya es muy fuerte. El doctor dice que no puede hacer nada sin equipo. Por favor, venga». Eduviges sintió que el corazón se le aceleraba. Esta era la decisión que había temido. Si iba, desafiaba públicamente al doctor. Si no iba, ¿qué le pasaría a Crescencia y a su bebé? Se puso su rebozo oscuro y tomó su bolsa de herramientas. «Vamos». El camino al rancho se sentía más largo esa noche. Tranquilino caminaba adelante con un farol de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre los árboles. Eduviges iba en silencio, rezando en voz baja, pidiendo a la Virgen de Juquila que la guiara. Cuando llegaron, la casa estaba llena de mujeres. La suegra de Crescencia, 2 cuñadas, una tía, todas con el rostro marcado por la preocupación. En el cuarto, sobre un petate extendido en el suelo, Crescencia sudaba y gemía,
aferrándose a las manos de su madre. Eduviges se arrodilló junto a ella. «Aquí estoy, hija. Vamos a ver cómo está ese niño». Con cuidado, con esa sabiduría que venía no de libros, sino de miles de horas de experiencia, Eduviges palpó el vientre de Crescencia. Cerró los ojos, sintiendo con las yemas de los dedos. El bebé seguía atravesado, pero había algo más. Una urgencia que no podía explicar con palabras, pero que sentía en sus huesos. «El niño está sufriendo», dijo en voz baja. «Tenemos que sacarlo pronto». «¿Qué va a hacer, doña Eduviges?», preguntó la suegra. «Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento». Así, como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Eduviges respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado. La versión externa, el giro del bebé dentro del vientre, era una técnica que había visto hacer a su abuela solo 3 veces en su vida. Una maniobra delicada que requería manos expertas, timing perfecto y un conocimiento profundo del cuerpo de la mujer y del bebé. Si fallaba, podía lastimar a ambos. Si no lo intentaba, ambos podrían morir. «Voy a voltear al niño», dijo con voz firme. «Pero necesito que confíen en mí y necesito que Crescencia esté lo más tranquila posible». Le dio a Crescencia un té de hierbas para calmar el dolor y la ansiedad. Luego, con aceite tibio de árnica, comenzó a masajear el vientre con movimientos circulares, firmes pero suaves, hablándole al bebé en voz baja. «Ándale, niño. Es hora de darte la vuelta. Tu mamá te está esperando. Todos te estamos esperando». Las mujeres en el cuarto guardaban silencio, apenas respiraban. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en el fogón y los gemidos suaves de Crescencia. Eduviges puso sus manos en posiciones específicas, sintiendo la forma del bebé bajo la piel. Con presión constante y cuidadosa comenzó a empujar, a guiar. Crescencia gritó de dolor. «Aguanta, hija, ya casi, ya casi». Y entonces, bajo las manos de Eduviges, algo cambió. El bebé se movió. Lentamente, centímetro a centímetro, comenzó a girar. «Se está volteando», susurró la suegra, con lágrimas en los ojos. Eduviges no se detuvo. Continuó con la presión exacta, con el ángulo preciso, guiando al bebé con manos que conocían este arte mejor que cualquier textbook médico. Y finalmente, después de 20 minutos que parecieron horas, el bebé estaba en posición. «Ya está», dijo Eduviges con la frente perlada de sudor. «Ahora sí pueden hacer». Lo que siguió fue un parto normal. 2 horas después, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar las montañas, un niño sano y fuerte lloraba en los brazos de su madre. Eduviges cortó el cordón, lo limpió, lo envolvió en una manta suave. Luego atendió a Crescencia, se aseguró de que todo estuviera bien, le dio instrucciones para los siguientes días. Cuando terminó, salió al patio donde Tranquilino esperaba con otros hombres de la familia. «Es un niño, don Tranquilino, sano y completo, y su esposa está bien». El hombre se arrodilló frente a ella con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, doña Eduviges, gracias, usted nos salvó la vida». Pero Eduviges sabía que la historia no terminaba ahí. Cuando regresó al pueblo esa mañana, caminando despacio por el sendero de tierra mientras el sol calentaba su espalda, sentía el peso de lo que había hecho. Había desafiado la autoridad del doctor, había actuado contra su recomendación médica. Y efectivamente 2 días después, el doctor Cisneros la buscó. Se presentó en su casa una tarde, con su maletín negro de cuero y su rostro serio. «Doña Eduviges, necesito hablar con usted». Ella lo recibió en su patio, sin ofrecerle asiento, sin ofrecerle café, de pie, con su rebozo sobre los hombros y su mentón levantado en gesto de dignidad callada.
Usted atendió el parto de Crescencia Valenzuela contra mis indicaciones médicas, dijo el doctor con voz controlada pero firme. Eso es irresponsable y peligroso. Pudo haber causado una tragedia. No hubo tragedia, doctor. El niño está sano. La madre está sana. Eso no es el punto. El punto es que usted no tiene el entrenamiento. Tengo 30 años de experiencia, doctor, lo interrumpió Eduviges, y su voz, aunque tranquila, tenía un filo de acero. He visto cosas que usted nunca verá en sus libros. Sé cuando un bebé está sufriendo solo con poner mis manos sobre él. Sé cómo voltearlo sin lastimarlo, y sé que esa noche, si no hubiera ido, Crescencia y su hijo estarían muertos. Usted no puede saberlo. Sí puedo, porque conozco a las mujeres de este pueblo. Conozco sus cuerpos, sus historias, sus familias. Usted lleva aquí 3 meses. Yo llevo aquí toda mi vida. El doctor Cisneros apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos una mujer mayor sin educación formal. Voy a reportar este incidente a las autoridades de salud. Esto no puede seguir así. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Pero mientras las mujeres de este pueblo me necesiten, yo voy a estar aquí. El doctor se fue sin decir más, y Eduviges se quedó de pie en su patio, sintiendo cómo le temblaban las piernas. No era mujer de confrontaciones, pero tampoco era mujer que abandonaba su deber. Los días siguientes fueron difíciles. El doctor hizo exactamente lo que había prometido. Reportó el caso. Vinieron inspectores de la capital. Hubo reuniones en el ayuntamiento. Algunos en el pueblo, los más jóvenes y educados, apoyaban al doctor. Otros defendían a Eduviges con fiereza. El pueblo se dividió, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una noche, 3 semanas después del incidente, tocaron urgentemente la puerta del doctor Cisneros. Era Feliciano Durán, desesperado. «Doctor, mi esposa, está muy mal. Por favor, venga». El doctor tomó su maletín y corrió detrás de Feliciano hasta su casa en las afueras del pueblo. Cuando llegó, encontró a Isaura, la esposa, en trabajo de parto avanzado. Pero algo estaba mal. El bebé no bajaba y la mujer sangraba más de lo normal. El doctor revisó rápidamente. El bebé estaba atorado, necesitaba instrumentos que no tenía, experiencia que no tenía. En el hospital habría sabido exactamente qué hacer. Pero aquí, en esta casa de adobe con una sola lámpara de queroseno iluminando la escena, se sintió perdido. «Necesito llevarla a Oaxaca», dijo. «Ya». «No hay tiempo», gritó Feliciano. «El bebé ya viene». Y fue entonces cuando el doctor Nabor Cisneros tomó la decisión más difícil de su vida. «Vayan por doña Eduviges», dijo con voz ronca. «Rápido». 15 minutos después, Eduviges entraba a la casa. Cuando vio la situación, entendió inmediatamente. El bebé estaba atorado en el canal del parto, en una posición difícil. La madre se estaba agotando. Sin decir una palabra, sin reproches, Eduviges se arrodilló junto a Isaura. «Vamos a sacarlo, hija, pero necesitas fuerzas. Necesitas empujar cuando yo te diga». Con sus manos expertas, Eduviges manipuló cuidadosamente la posición del bebé. El doctor Cisneros observaba, fascinado a pesar de sí mismo, cómo aquellas manos sabían exactamente dónde tocar, cuánta presión aplicar, cuándo esperar y cuándo actuar. «Ahora», dijo Eduviges, «empuja ahora». Isaura empujó con todas sus fuerzas restantes. El doctor sostenía su mano rezando en silencio y entonces, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, el bebé salió. Eduviges lo levantó rápidamente, limpió su boca, su nariz. El bebé no lloraba. «No respira», susurró el doctor, con el pánico visible en su rostro. Pero Eduviges, con calma absoluta, volteó al bebé boca abajo, le dio palmadas firmes en la espalda, le sopló en la cara.
Y entonces, después de segundos que parecieron eternos, el bebé tosió, lloró, el llanto más hermoso que todos en esa habitación habían escuchado jamás. Una hora después, cuando tanto la madre como el bebé estaban estables, Eduviges y el doctor Cisneros salieron juntos al patio. El amanecer comenzaba a iluminar las montañas. El aire fresco olía a pino y a tierra mojada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, el doctor rompió el silencio. Yo no sabía qué hacer ahí dentro, sin sus manos, tanto Isaura como el bebé. No terminó la frase. Eduviges lo miró con ojos cansados pero sin reproche. Doctor, yo no estoy en contra de la medicina moderna. Sé que ustedes saben cosas que yo no sé, pero también tiene que entender que yo sé cosas que usted no sabe. No es una competencia, es diferente. El doctor Nabor Cisneros, ese hombre que había llegado al pueblo lleno de certezas y diploma en mano, asintió lentamente. Tiene razón. Yo lo siento. Fui arrogante. No se disculpe conmigo, doctor. Los dos estamos aquí para ayudar a la gente. Quizás podamos hacerlo juntos. Y así comenzó una alianza improbable pero poderosa. El doctor Cisneros retiró su queja formal. Más aún, propuso algo revolucionario para ese tiempo. Un programa donde las parteras tradicionales y los médicos trabajaran en conjunto. Eduviges enseñó al doctor sobre señales sutiles en el embarazo que los libros no mencionaban. Él le enseñó sobre complicaciones que requerían intervención médica. Juntos, crearon un sistema donde cada caso se evaluaba individualmente, respetando tanto el conocimiento ancestral como la medicina moderna. El pueblo de San Bartolomé Sogocho se convirtió en un modelo. Otros pueblos de la sierra comenzaron a replicar el sistema. La mortalidad materno-infantil bajó significativamente. Pero más importante que los números y las estadísticas fue lo que sucedió en el corazón del pueblo. Las divisiones se sanaron. La gente entendió que no tenía que escoger entre lo antiguo y lo nuevo, que ambos podían coexistir, complementarse, fortalecerse mutuamente. Eduviges continuó atendiendo partos hasta los 68 años, cuando finalmente sus manos comenzaron a temblar demasiado y sus rodillas ya no le permitían arrodillarse junto a las mujeres en trabajo de parto. Para entonces ya había entrenado a 3 parteras más jóvenes, transmitiéndoles no solo las técnicas, sino también la filosofía. Escuchar, respetar, servir. El doctor Cisneros permaneció en San Bartolomé Sogocho por 20 años. Cuando finalmente se retiró, no se fue a la capital como había planeado originalmente. Se quedó en un pueblito cercano, porque había aprendido que la verdadera medicina no estaba solo en los libros y los instrumentos, sino también en las manos sabias, en la experiencia vivida, en el respeto por la tradición. Años después, cuando Eduviges tenía 75 años y pasaba sus días sentada en su patio tejiendo sarapes, las mujeres del pueblo todavía venían a visitarla. Le traían a sus hijos y nietos para que los bendijera. Le contaban sus historias. Y ella escuchaba, con esas manos que habían traído al mundo a más de 300 niños descansando sobre su regazo, sabiendo que su lucha no había sido en vano. Porque había defendido no solo su oficio, sino algo más grande, la dignidad del conocimiento ancestral, el valor de la experiencia, el derecho de las comunidades a preservar lo que funciona mientras abrazan lo nuevo que puede ayudarlas. Había demostrado que tenía razón, no con palabras ni con diplomas, sino con vida. Con cada bebé sano que lloraba su primer llanto, con cada madre que sobrevivía y podía abrazar a su hijo, con cada familia que permanecía completa.
Y así fue como en San Bartolomé Soogocho se aprendió una lección que el resto del mundo todavía está aprendiendo, que el progreso verdadero no significa abandonar el pasado, sino integrarlo con sabiduría, que la ciencia y la tradición no tienen por qué ser enemigas, que hay espacio para muchas formas de conocimiento cuando el objetivo final es el mismo: cuidar, sanar, preservar la vida. Cuentan los ancianos del pueblo que en las noches de luna llena, cuando el viento baja de las montañas y susurra entre los pinos, todavía se puede escuchar el eco de ese primer llanto, el del niño que Eduviges volteó con sus manos sabias, desafiando al mundo entero. Y dicen también que cada vez que nace un niño en ese pueblo, alguien murmura en voz baja: «Gracias, doña Eduviges», porque hay historias que no se olvidan, hay nombres que permanecen y hay victorias que, aunque no tengan trofeos ni reconocimientos oficiales, valen más que todo el oro del mundo. La victoria de haber tenido razón cuando todos dudaban y la sabiduría de compartir esa razón con generosidad, sin rencor, para que todos pudieran beneficiarse. Esa es la verdadera dignidad. La que no necesita gritar para ser escuchada, la que no necesita títulos para ser respetada, la que viene de manos sabias, corazón firme y la certeza profunda de estar haciendo lo correcto, aunque el mundo entero diga lo contrario. Y esa dignidad, una vez ganada, nadie te la puede quitar jamás.